Recibimos ya a Álvaro Basagoiti, fundador de Trading Pro. Muy buenas tardes. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿cómo se presenta la semana? Ya estamos a segundo día. Madrid calurosa, muy calurosa, batiendo yo creo que récords de grados De este horror. año, la verdad. Sí, 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 sí. Y nada, las criptomonedas pues bastante laterales, la verdad. Este arranque, bueno, un poco en la tónica de la semana pasada. De hecho, Bitcoin creo que estaba en los, bueno, en 30.000, entre 30.000 y 31, anda mareando esos entornos. O sea que nada, estamos todos un poco a la espera del siguiente movimiento. Nosotros seguimos largos, seguimos comprados, o sea que con paciencia, que es la madre de la ciencia, como dicen. Bueno, vamos a ir por partes. La espera del dato de IPC de Estados Unidos esta semana. Me pregunto a veces por qué sigue habiendo una relación tan directa, al menos desde el punto de vista de los inversores. Siempre están muy pendientes, ¿no?, del dato de IPC de Estados Unidos o entre otros datos macro de la principal potencia económica del mundo. Entonces, ¿qué relación hay? ¿Por qué sigue habiendo relación entre estos datos macro y la cotización de las criptomonedas, Álvaro? A ver, claro, sobre todo esto es una cosa que preocupa o que analizan los inversores más a corto plazo. Los que en general en Bitcoin, por ejemplo, invertimos a largo plazo, pues sí, esto crea volatilidad en el intradía, pero a largo plazo nos da un poco más igual. El ciclo de mercado, la situación macroeconómica a largo plazo, pues no cambia mucho por el dato bueno, el dato de IPC en particular de Estados Unidos sí. Obviamente el Bitcoin nació para ser un activo refugio contra la inflación, o sea, claro, es un dato muy relevante, aunque no creo yo, a menos que haya sustos importantes, que tenga un gran impacto. La inflación viene cayendo, yo entiendo que puede seguir esta dirección, todavía esperamos más subidas de tipos, o sea que bueno, pues en principio sí afectará yo creo que en el intradía, pero realmente el análisis de los datos no es tan fácil como dato bueno, bolsas y Bitcoin para arriba, y dato malo, bolsas y Bitcoin para abajo. Si fuera así, pues todo el mundo podríamos ganar dinero de manera bastante fácil. Entonces, yo básicamente no recomiendo que nadie a corto plazo opere en función del resultado del dato. Pero si hemos visto en los últimos tiempos, en el último año, podríamos decir entero, subidas de tipos por altas inflaciones. Hablamos de solo de Estados Unidos al final, porque es lo que Sí, importa sí. para el mercado cripto. Tampoco hemos visto una corrección enorme en las criptos. La corrección venía de antes, ¿no? Entonces ahí sí que no vemos la relación directa entre datos macro y cotización de Bitcoin, por ejemplo. Claro, el Bitcoin cayó sobre todo en Bitcoin y las bolsas, ¿no? En 2022, que fue cuando vimos correcciones, pues S&P 500 de casi 25%, el Bitcoin más del 70%, y fue cuando los inversores ponen las expectativas antes, ¿no? Entonces empezaron a bajar ya los tipos de interés en 2022, fue cuando cayó, y ahora siguen todavía bajando los tipos de interés, pero ya se viene recuperando tanto bolsas como Bitcoin. Cuidado, yo espero que o sea, va a haber una recesión, por lo menos desaceleración a Estados Unidos. Ya veremos si es al final recesión o más flojo, más desaceleración. Pero yo creo que en la bolsa se puede poner en precio un poco y podamos ver correcciones. De hecho, mi escenario para, ya veremos si último trimestre del año, primero del 24, es ver correcciones en bolsas. A ver cómo va esa correlación Bitcoin-bolsas, si también hace que caigan, es interesante verlo, si caiga Bitcoin, o se correlaciona más con el oro, que es lo que está pasando en los últimos meses, y en el oro por lo menos yo espero que esta situación macroeconómica haga que en el largo plazo se revalorice. Yo sí que espero revalorizaciones en oro y en Bitcoin importantes, y en cambio para las bolsas soy más escéptico, la verdad. Entonces, bueno, ya veremos. Claro, la subida de tipos de interés yo creo que va a llevar a Estados Unidos a una recesión, pero a ver si afecta al Bitcoin de mala manera o no. Ahora, si queréis, ya hablamos de escenarios que también están dando grandes bancos de inversión, grandes inversores de a dónde puede llegar el Bitcoin post-halving, digamos. Claro, a eso iba ahora. La entidad británica Standard Chartered, lo contaba al principio, ha elevado su previsión del precio del Bitcoin. Según el banco, el rally de la criptoreina va a subir hasta los $120.000 y hablan a finales de 2024, tras el halving que se espera para abril, hablan de $50.000 a finales de 2023. ¿Te pones en estas situaciones? ¿Crees que es posible? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, yo aquí siempre le digo bueno, recomiendo a los inversores tampoco fiarse a ciegas de lo que dicen los grandes bancos, los grandes fondos, porque, bueno, hay una filosofía de inversión que es la contraria, en que esto pasa más en bolsa, ¿eh? Normalmente, pues casi posicionarse en el sentido contrario de lo que dicen estos grandes bancos y fondos suele ser mejor que ir de lo que dicen, porque, bueno, ya sabes que ellos buscan la contrapartida y al fin y al cabo, si ellos compran, necesitan que la gente les venda y viceversa, ¿no? Pero es verdad que en este caso con el Bitcoin, yo sí que voy alineado con lo que ha dicho Standard Chattered. Es decir, los factores macroeconómicos, las métricas on-chain, estamos hablando de que hay una adopción institucional tremenda. Hemos visto, pues se ha hablado muchísimo, repetimos lógicamente estos ETFs al contado. De hecho, ahí salía Grayscale diciendo que cómo es posible que la SEC haya aprobado ETFs apalancados de futuros, que es un producto mucho más con mucho más riesgo y esté rechazando un ETF de Bitcoin al contado. Tiene poco sentido. Yo creo que lo acabarán aprobando. Además, si lo presenta BlackRock, que bueno, controla medio mundo, ¿no? Controla medio mundo, pues no creo, de verdad no me extraña mucho que los reguladores americanos le digan que no a BlackRock. Ya veremos. Además, tenemos adopción institucional que va a traer muchísima demanda a Bitcoin. Recuerda que la oferta es rígida, es limitada y si crece la demanda, pues el precio tenderá a ir para arriba. Tenemos el halving, lo estabas comentando tú antes, en primavera 2024 se espera. Esto históricamente ha sido muy alcista para el Bitcoin, esos ciclos de halving de cada 4 años y esperamos un nuevo ciclo, ¿no? Ahí ya veremos las proyecciones, cada vez son más pequeñitas, pero en 50, en 100.000 efectivamente en 1 o 2 años. Y luego tenemos pues que los reguladores se están tranquilizando, parece, nuevas áreas económicas que se abren a las criptomonedas. Es decir, parece que sí, que las métricas, los datos indican que el Bitcoin se puede ir para arriba, sin contar también el análisis técnico, el gráfico, que yo creo que está dibujando una bonita figura de acumulación. O sea que yo ya lo dije, lo llevo diciendo unas cuantas semanas aquí en este programa. Yo he comprado ya en 25.500, compré un poquito más abajo. Voy a seguir comprando, cuidado, en esta zona de los 25, 30, 35, porque creo que es una muy buena zona de acumulación. Acumulaciones donde compran los profesionales, las manos fuertes, para esperar ver un bull run, obviamente, a largo plazo. Hablamos de 1, 2, 3, 4 años. Insisto que mi operativa en Bitcoin siempre es a largo plazo. A largo plazo, siempre nos lo dices. Ya que estamos, ayúdanos a comprender un poquito diferencias entre ese ETF apalancado a futuros que sí que aceptó en su momento la SEC y un ETF al final de Bitcoin al contado que todavía no han aceptado, pero al ser quien lo pide tan importante, pues se espera que finalmente lo haga. ¿Cuáles serían las diferencias, Álvaro? Pues sobre todo el riesgo que tiene sobre los inversores. A mí me parece que tiene muchísimo más riesgo. Obviamente, cuando hablamos de apalancamiento, hablamos de estás invirtiendo con un dinero que no tienes, que te están prestando. Entonces, va a ser mucho más volátil y en movimientos más pequeñitos puedes ganar, por supuesto, más, pero también perder más. Entonces, todo esto, claro, el ratio riesgo-beneficio es siempre que hay más riesgo, puedes ganar más, pero claro, en principio, para los inversores ya es una moneda muy volátil Bitcoin y si abrimos un ETF de futuros, además de futuros apalancados, pues se convierte yo creo que en un producto de bastante riesgo. A mí me gustaría mucho más poder invertir en un ETF al contado, que se moverá en la misma, o sea, en la misma proporción que lo que le haga la propia moneda al contado. Y yo creo que lo acabarán aprobando, obviamente, y que tendrá bastante más capitalización este ETF que el de los futuros, que ya está aprobado, lleva ya bastante tiempo aprobado y no tiene mucho sentido que aprueben uno y no otro. Yo no entiendo por qué, la verdad. Es verdad que ahora BlackRock ha vuelto a presentar otra vez su solicitud, mejorando en algunas propuestas, ahora de la mano de Coinbase también, que luego hablabas tú de la acción de MicroStrategy, también Coinbase es otra acción, obviamente, que se puede ver muy beneficiada, ¿no? Si sube el precio del Bitcoin. O sea que yo creo que lo acabarán aceptando y además antes del halving. O sea que lo que tenemos ahora mismo es un calendario económico que nos propone posible adopción de los ETFs, que se meten ya los grandes, el BlackRock ya sabéis que es el fondo más grande del mundo, y luego un halving. Es que, vamos, la situación para invertir en Bitcoin yo creo que es inmejorable. Tenemos, es verdad, por delante unas fechas importantísimas y aquí lo estaremos contando. ¿Qué esperas un poco de agosto? Que
Normalmente se dice el resto bueno, la renta variable en general suele ser bastante tranquilito, ¿no? En los meses de agosto. ¿Qué esperas en el ecosistema cripto para este verano? Es cierto que en la bolsa, claro, suele ser un mes más tranquilito, los grandes inversores, pues muchos están de vacaciones en Wall Street, en la City de Londres, y se mueve menos, no siempre, pero se suele mover menos, la volatilidad es menor, por así decirlo, y en Bitcoin podríamos pensar que puede ser parecido, pero es que, claro, viendo un poco lo que se viene, lo que hemos comentado, de estas citas tan importantes, el 12 de agosto es la primera decisión de la SEC, o se aprueban ese ETF de ARK Invest, que es el primero que van a decir si se acepta o no. O sea, que la primera cita que tenemos importante es que es el 12 de agosto. O sea, que yo creo que podemos ver efectivamente mucha volatilidad para estos siguientes meses, agosto, septiembre, octubre, y podemos ver ya esas primeras subidas. ¿Cerraremos el año cerca de los 50? Hombre, nadie lo sabe, ¿no? Estos son todos escenarios. Yo no lo descartaría para nada, para nada. De hecho, como decía antes, sí que voy un poco mi escenario y que no sea que no sirva de costumbre, pero mi escenario con este gran banco que hemos dicho antes. O sea que, hombre, claro, estamos hablando de que el Bitcoin se puede revalorizar. Estamos hablando de pues casi un 30-40%, estamos hablando de que sí que puede haber mucho movimiento. Espero más movimiento, desde luego, que en las bolsas. Lo tenemos que dejar aquí para la apertura de Wall Street. Hemos hablado antes de MicroStrategy, que bueno, han aumentado sus previsiones hasta los $430 desde los 407 que estaba antes de la preapertura. Ahora mismo en preapertura se ha dejado un 2%, está Vaya. en $399. Así que nada, hablaremos la próxima vez de las acciones de esta compañía. Álvaro Basagoiti de Trading Pro, muchas gracias como siempre. Un gustazo escucharte. Claro que sí, un gusto también, igualmente, y pasar una buena tarde. Chao. A lo siguiente. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.